Entonces, ¿qué pudieron obtener sobre el ser humano como animal político? Ya sabemos que es Aristóteles, que habla sobre la polis. ¿Qué pudimos nosotros obtener? A ver, David, ayúdeme. Dice que el hombre es un animal político por naturaleza, que necesitamos, entre otras cosas, vivir en una sociedad organizada políticamente, cuyos asuntos públicos eh, estén garantizados y se relaciona con el objetivo de lograr el bien común. Ya, entonces el objetivo principal para Aristóteles será el bien común. Debe organizarse de una forma que se priorice este bien común. Ahora, David ha puntualizado algo. Dice Aristóteles que el concepto de animal político parte desde la perspectiva de la naturaleza, es decir, que desde que nacemos somos políticos. Eso según Aristóteles. ¿Alguien más? Otra idea. ¿Qué más pudieron obtener? ¿Qué es animal político? ¿Qué pudieron sacar de esta consideración? ¿Qué entendemos por animal político? O sea, que significa que el hombre se diferencia, digamos, o sea, de lo como de los animales, porque vivimos en sociedades organizadas o sea, y eso. Ya vivimos en sociedades organizadas. ¿Y cómo se relaciona con la polis? ¿Qué entendemos por polis? ¿Qué es polis? Si nosotros hablamos de organización, aquí está la definición. ¿Pero qué entendíamos por polis? A ver, vamos analizando. ¿Qué se entiende por polis? Ya no nos acordamos del año pasado. ¿Qué era polis? Política. La palabra político tiene que ver con polis, evidentemente. ¿Pero qué es política entonces? No vale. Polis era ciudad-estado. Ya, nosotros la definimos como una ciudad-estado y en general se la concibe como una gran comunidad, esta ciudad-estado, muy bien, esta consideración, que principalmente tiene o que relaciona varios elementos, familias, la agrupación de varias personas. El propósito de la polis, como ya dijo David, es alcanzar el bien común de todas las personas. Ahora, ¿cuál es el inconveniente o la perspectiva? Todavía no entremos a los inconvenientes del concepto polis, pero la consideración de animal político como concepto aristotélico quiere decir principalmente que somos sociales por naturaleza. La consideración de Aristóteles, cuando habla de animal político, se refiere a la consideración de que somos sociales por naturaleza. Nuestra naturaleza, o pongámoslo de otra manera, nuestra esencia es ser sociales. No se olviden este elemento. La polis, dentro de una vida común y un lazo que distingue a los individuos que forman la misma, es la amistad. Es un elemento que se relaciona directamente con esta perspectiva. Dentro de la polis y esta vida en común, en comunidad, que prioriza o tiene como objetivo el bien común, necesariamente va a estar interrelacionada con la perspectiva de la amistad. Y dentro de esta polis, ¿qué se entenderá por amistad? ¿Qué será la amistad para Aristóteles? ¿Qué se entiende? ¿Qué entienden ustedes por amistad? Una unión. Una unión, ¿qué más? ¿Qué más entendemos por amistad? ¿Qué entienden entre ustedes? Cuando le dicen
a alguna persona, eres mi amigo. ¿Qué significa? ¿Qué les significa esto de amistad? ¿Qué les dice? Que nos ayudamos sin importar qué. Bueno, esa ayudarnos tiene una perspectiva, el carácter social propiamente. Somos sociales por naturaleza, por lo tanto, nos ayudamos. Y el bien común va a priorizar el bien individual. ¿Qué más podrá ser amistad? ¿Qué será la amistad? ¿Qué creen que dice Aristóteles? No se olviden, la esencia del ser humano es ser un animal político. ¿Qué quiere decir animal político? Que somos sociales. Esa es nuestra esencia, según Aristóteles. Y nos conformamos dentro de esta perspectiva, dentro de las polis, que son ciudades de Estado, grandes comunidades que conforman un grupo de personas que tienen un objetivo, el bien común. Ahora nos dice que el lazo que unifica esta perspectiva es la amistad. ¿Pero qué realmente es la amistad? ¿Qué entendemos por amistad? ¿Qué entiende el señor Spin por amistad? Ah, es que Cuando le dice a alguien que es su amigo, ¿qué quiere decir? es que depende de la persona a quien me diga. Ya, usted cuando le dice a alguien que es su amigo, ¿qué quiere decir? Quiero mucho. Le quiere mucho, ya, pero define entonces amistad. ¿Le quiere mucho por qué razón? Ya no. Es una relación de afecto y simpatía y confianza. Ya, una relación de afecto, simpatía y confianza. Bueno, dentro de las consideraciones que nosotros podríamos tener, ahí acaba usted de definir de una cierta forma lo que es la amistad. Ahora, para Aristóteles, la amistad solo se podía dar entre iguales. ¿Qué quiero decir con esto? La amistad asegura la convivencia, porque de este modo nosotros priorizamos a alguien más, le damos la posibilidad de que nos dé su opinión, le escuchamos y demás. Por eso se prioriza esa consideración. Pero para Aristóteles, en su texto La Ética Nicómaco, habla sobre la amistad y dice que la amistad solo puede ser entre iguales. ¿Cuáles son iguales dentro de la consideración griega? ¿Quiénes son iguales? Acuérdense de la parte de ciudadanía que nosotros hablábamos de ciudadanos y no ciudadanos. ¿Quiénes podrán ser iguales dentro de la consideración griega? A ver, díganlo, sin miedo, lo que opinen. ¿Quiénes se podrán considerar iguales? Las que tienen su mismo rango. Ya, por ponerlo de alguna forma, los que tienen su mismo rango. Es decir, de cierta forma, recurriendo a ciudadanía, hombres con hombres, mujeres con mujeres y consideraciones así. William, ¿No será que como las clases sociales, ricos con ricos, pobres con pobres, algo así? ya, pero no se olviden que en Grecia esa consideración de la clase social estaba delimitada por la consideración de la ciudadanía, quienes eran o no ciudadanos. Joshua, Perdón, Licen, estaba analizando, pero no me sale la idea. vamos pensando. Aristóteles dice, la amistad solo puede ser entre iguales. Y la consideración de la igualdad quiere decir y está determinado por la condición social en la que viven los griegos en esa época. Ahora, dentro de esta consideración también nos dice Aristóteles que dentro de las polis, el lazo que distingue a los individuos que forman parte de esta comunidad, de esta ciudad-estado, es la amistad, porque por medio de ella pueden guiarse hacia un bien común. Y si la amistad es esta consideración que nos permite a nosotros tener un lazo, una cierta consideración con otras personas, entonces el fundamento del bien común está aquí. Pero, de cierta forma, analizando un texto de Aristóteles, que es la Ética Nicómaco, Aristóteles manifiesta que la amistad es solo entre iguales. ¿Qué querrá decir Aristóteles con eso? Vamos pensando. Mientras pensamos,
Dentro de esta consideración, Aristóteles tiende la amistad como una concordancia, una conformidad, una unión dentro de la igualdad. Se trata de una amistad política que se pone en acción para el cuidado de la vida común. Es decir, que estos dos elementos están interrelacionados. Aún así, sigo quedándome con la duda, ¿por qué Aristóteles dirá la amistad entre iguales? Vamos pensando sobre esto. El animal político, la existencia de la polis, es algo que acontece en la propia naturaleza del ser humano. Esto se da por una consideración natural como esencia. Es propio del ser humano, si tal vez no se entiende el término esencia. Quiere decir directamente que es una consideración biológica, que le pertenece a todos los seres humanos, que desde el momento de su nacimiento somos sociales. Y esto se relaciona con el criterio de logos, porque si somos políticos por naturaleza, ¿qué nos da la posibilidad de ser políticos? La capacidad de logos. ¿Alguien recuerda qué era logos? ¿Alguien tal vez recuerda qué significaba logos? No se olviden, discurso racional. Entonces, porque tenemos esta capacidad biológica de ser racionales y de opinar, de dar criterio, del lenguaje, de que por medio del lenguaje podemos nosotros opinar de una forma racional, por lo tanto, entonces, desde esa condición hacemos sociedad, porque ¿dónde conversamos, dónde opinamos, dónde damos criterios? Dentro de la sociedad, dentro de lo que se ha mostrado propiamente el origen de la filosofía. Por lo tanto, como la filosofía, el criterio, el análisis, la racionalidad se organiza y se presenta en las polis, nuestra condición debería ser también de carácter político, es decir, sociales. Ese es el argumento que da Aristóteles para definir por qué razón somos sociales. Somos sociales porque tenemos una capacidad de comunicarnos, esta capacidad racional de opinar. ¿Y dónde opinamos? Opinamos en las ciudades, en los estados, cuando nos agrupamos. Es decir, que la sociedad se conforma dentro de este criterio del discurso racional y se impulsa esta perspectiva. Pero no se olviden que hay una consideración biológica. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Claro, lo que dice Aristóteles. Vamos entonces a mirar la controversia. Hay filósofos que han manifestado que esta perspectiva de Aristóteles es lo que ha generado inconvenientes en el planteamiento político en general. Una filósofa o filósofo, Hannah Arendt, es una filósofo alemana que vive desde 1906 hasta 1975 y opina sobre la filosofía en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Va a realizar una crítica directa de las posturas y de las perspectivas planteadas por la filosofía de Aristóteles, centrándose principalmente en el concepto de animal político. Para Hannah Arendt, el concepto de animal político es un error y ha generado las consideraciones de la desigualdad social. Acuérdense de lo que decíamos de la amistad, que solo entre iguales, por ejemplo, la consideración de los elementos que se encuentran detrás. El legado de Aristóteles es grande y ha influido a muchos ámbitos indistintamente, especialmente para nuestros países occidentales. Aunque las democracias modernas se sustentan en algunos de los postulados aristotélicos, también se han hecho importantes críticas, sobre todo al concepto de animal político. Esta filósofo o filósofa,
Hannah Arendt, es una de las grandes críticas de la política fundamentada en el concepto de animal político, por tres razones importantes. Arendt considera que la condición política del ser humano no viene otorgada por una cuestión de naturaleza, es decir, que la consideración de carácter político, que somos políticos por naturaleza, no viene desde la consideración de la naturaleza, es decir, que no es una esencia del ser humano, el nacimiento de una necesidad, sino que se construye de manera intencional e histórica. Depende de la consideración histórica, el carácter histórico del ser humano. Y que es además intencional. No es que los seres humanos por naturaleza se agrupan, sino que se agrupan por necesidad, por una consideración de su mismo planteamiento histórico del ser humano. La acción política de las personas no está condicionada a sus atributos biológicos, está criticando la perspectiva biológica que le planteó Aristóteles al animal político. No puede ser desde la naturaleza, es por una condición de necesidad. Otra consideración que Hannah Arendt hace a esta perspectiva es la visión de que el animal político, cuando planteamos esta perspectiva, se corre el riesgo de creer que el ser humano está condicionado. Es decir, que hay un condicionamiento, que hay una condición para ser humanos. ¿Y cuál es la condición? Ser sociales. ¿Qué pasa? Yo les preguntaba en una clase qué pasa con las personas que están por fuera de esta consideración, que pueden decir, yo no me considero que socialmente sea mi condición como ser humano, sino que estoy condicionado porque la sociedad así lo quiere. Es decir, que no puedo sobrevivir fuera de ella. Pero eso no quiere decir que no exista esta consideración de salir fuera de estos elementos. Esta condición de ser sociales, Hannah Arendt la critica. Y sobre todo, como les enuncié anteriormente, en su carácter biológico. Para Aristóteles existe esta relación biológica del término animal político. Es por esencia, desde el momento que nacemos somos sociales para Aristóteles. Y la sociedad, la consideración de la sociedad en general precede a la agrupación de la familia y demás elementos. Para Hannah Arendt, no. A lo largo de la historia, este planteamiento ha generado mecanismos de administración de la vida, que ha terminado por producir violencia y muerte. ¿Qué está diciendo? Que el concepto de animal político, que está fundamentado en los elementos que vimos anteriormente, ha generado los problemas como el problema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que Hannah Arendt dice esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué Hannah Arendt plantea esto? ¿Qué será? ¿Por qué critica el concepto de animal político? Yo les preguntaba, ustedes decían, no, es imposible vivir fuera de la sociedad. Pero Aristóteles va más allá de eso, de solo vivir en la sociedad. Dice que la sociedad precede a la consideración de los individuos. ¿Por qué Hannah Arendt critica esta postura? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué será que critica esta postura? A ver, vamos opinando. ¿Por qué critica esta postura? ¿Qué se le ocurre, Daniela Tipantocta? Quizá puede repetir la pregunta, por favor. Ya, ok. ¿Por qué creen ustedes que dice o critica el concepto de animal político Hannah Arendt? ¿Por qué dice que esto ha generado, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial? El concepto como tal. ¿O se inventa
Hannah Arendt. ¿Qué les parece? Vamos pensándole, a ver, Daniela, piénsele. Le vuelvo a preguntar después. Jorge, ¿qué le parece a usted? ¿Por qué será que Hannah Arendt dice esto en base a los argumentos que he presentado yo? ¿Qué será? ¿Por qué dirá eso Hannah Arendt? ¿Por qué el concepto de animal político ha generado violencia y muerte? ¿Qué se le ocurre? No sé. ¿Qué será? Vamos pensando. Mientras analizamos esto, Hannah Arendt presenta otro argumento. Dice que el arquetipo de que el hombre sea un animal político, arquetipo es un modo en el cual se sirve de pauta para todos los demás. Si Aristóteles dice que la esencia del ser humano es ser político, quiere decir que es para todos. Eso es un arquetipo. Y critica el arquetipo de que el ser humano sea un animal político en todo tiempo y situación social, debido a que existen condiciones o elementos condicionales desfavorables para la existencia, como por ejemplo, elementos que se van en contra de la propia existencia humana, la pobreza, la persecución, la injusticia. Son elementos que están yéndose en contra de esta perspectiva. Tal vez el concepto de animal político sirva para Grecia, porque por lo menos los ciudadanos podían opinar, dar su criterio, dar su punto de vista, tenían la condición de igualdad, podían opinar, eran sociales porque podían dar su punto de vista en cualquier ámbito. Pero ¿qué pasa en la actualidad? ¿Realmente se cumplen esas condiciones? ¿Podemos hablar de un animal político desde su esencia o simplemente es una construcción social? Y se va desde este elemento despojando de su carácter político. Deja de ser una persona con capacidad para interactuar con iguales, sino que interactúa bajo la necesidad. Entonces hay una crítica a este arquetipo desde Hannah Arendt. Y la crítica está ligada a que existen situaciones en las que el ser humano sale, o consideraciones desfavorables, que salen de la perspectiva de la posibilidad de opinar, de dar elementos. Entonces estas condiciones desfavorables del arquetipo de animal político puede ser, como les digo, la injusticia, puede ser el caso de la pobreza y demás elementos que se relacionan con la situación de la sociedad. ¿Podremos realmente decir que en la sociedad actual una persona que no tiene la posibilidad tal vez de acceder a ciertos derechos pueda estar dentro de las características del animal político? Tal vez genere sociedad, pero no se olviden cuál es uno de los elementos propios del animal político, que se relaciona con el logos, que puede discutir. Y realmente en la actualidad todos podemos dar nuestro punto de vista, podemos generar opiniones. Para Hannah Arendt, este concepto de animal político generó los elementos que prioriza, por ejemplo, los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Porque van diciendo, nosotros somos la sociedad perfecta. Entonces, como nosotros tenemos esta perspectiva de animal político, porque nosotros nos relacionamos, opinamos, damos nuestro punto de vista, podemos decidir sobre el resto. Además, como la amistad es entre iguales y demás condiciones, se han ido delimitando algunos elementos. No digo que sea sencillo lo que está planteando Hannah Arendt. Desde mi punto de vista, es una interpretación el concepto de animal político, que también es una interpretación de los nazis, porque en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron muchos conceptos filosóficos para justificar lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo para justificar que los alemanes tenían que gobernar, guiar a la sociedad. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
¿Se ve un poco por dónde va el sentido de la crítica de Hannah Arendt hacia el concepto de animal político? Bien, chicos, con eso terminamos la clase.